Pues tenemos el privilegio ahora de abrir juntos la palabra del Señor y a Él le rogamos que nos ayude con su Espíritu Santo para abrir nuestros corazones, abrir nuestros oídos y sobre todo que su palabra nos edifique, nos fortalezca, nos consuele y nos anime a seguir adelante. El pasaje que vamos a ver esta mañana es un versículo, pero no esperéis que reduzca mucho porque sea solamente un versículo. Haré la predicación más corta. Bueno, esto es broma, Es broma. Bueno, vamos entonces con el versículo 11 del capítulo 5 de la carta de Primera Tesalonicenses, ¿vale? Capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, el versículo 11. Dice la palabra del Señor: por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. La palabra alentaos también se puede traducir como confortaos, ¿no? Entonces, por tanto, confortaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. El apóstol Pablo concluye con este versículo la sección que abarca desde el versículo 13 del capítulo 4 al versículo 11 del capítulo 5. En esta sección ha estado hablando de la venida del Señor y del día del Señor. Y concluye con la expresión por tanto, y con ello nos muestra la aplicación práctica para nuestras vidas. Esto que la palabra del Señor nos ha estado enseñando tiene una aplicación práctica para nuestras vidas, no solamente darnos esperanza y fortaleza en la esperanza que viene. Todo eso no es solo información doctrinal, sino principios que transforman nuestra realidad presente al iluminarla con una esperanza cierta. En el versículo 18 del capítulo 4 ya había escrito, también al final de esa sección, una frase similar: por tanto, confortaos, que también puede ser traducido o consolaos o alentaos, la misma expresión. Entonces, al final del capítulo 4, en el versículo 18, dice: por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Veis? Vuelvo otra vez a repetir. Cuando ha terminado las dos subsecciones, la misma expresión. La misma expresión porque esto es importante. Es decir, alentaos unos a otros con estas palabras de la próxima venida de Cristo. Estas son unas palabras que debemos recordarnos unos a otros para traer ánimo y consuelo a nuestros corazones y fortalecer nuestra esperanza, sobre todo en tiempos de incertidumbre, en tiempos donde la aflicción, la enfermedad, el cansancio y el temor abaten nuestras fuerzas. Es precisamente en estos momentos donde necesitamos las palabras de aliento de un hermano o hermana recordándonos la promesa del Señor, que el Señor viene y con Él nuestra salvación, nuestra liberación final de todo dolor, sufrimiento y temor. Por más que nos parezca que lo que estamos viviendo no tiene sentido o que nuestras fuerzas se están agotando próximas al abatimiento, sin embargo, la promesa de Dios permanece firme, trayendo verdadera liberación, por encima de todo poder o sistema que pretenda atemorizarnos. Dios tiene su plan, que llevará finalmente a término, que triunfará sobre todo designio maléfico. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Esto es lo que nos enseña Romanos en el capítulo 16, versículo 20, ¿no lo recuerda?
El doctor Herman, en su comentario a las epístolas de Tesalonicenses, dice: puesto que Cristo vuelve, puesto que su retorno es vuestra esperanza bienaventurada, puesto que la esperanza de su retorno da fuerza para vivir vidas dignas, puesto que os da seguridad de salvación y de gloria futura, por consiguiente, consolaos unos a otros y fortaleceos con la conservación y repetición de estas verdades inspiradoras. Antes de seguir, vamos a orar de nuevo. Bendito Padre, te damos gracias por la esperanza firme y cierta y segura que nos has dado en la persona de tu Hijo Jesús. Gracias porque lo enviaste para morir por nuestros pecados, para hacerse como uno de nosotros, semejante a todos nosotros, excepto en el pecado, porque Él fue justo, limpio, puro, y siempre te obedeció, siempre cumplió tus mandatos, pero sobre todo hizo la obra que a ti te agrada, entregó su vida primero a ti, pero la entregó para rescatar y salvar a tu pueblo, al pueblo que tú escogiste desde antes, desde la fundación del mundo. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias por habernos hecho partícipes de esta salvación tan grande. Y te rogamos, Señor, que en medio de la incertidumbre que estamos viviendo, en medio del cansancio y del agotamiento, sobre todo nuestros hermanos que están pasando ahora por aflicción, que no pueden reunirse esta mañana con nosotros, que la enfermedad o el hospital se lo impide, Señor, te rogamos que fortalezca y consuele el ánimo de todos los hermanos. Te rogamos, Señor, que aliente nuestros corazones, que nos fortalezca nuestra esperanza y, sobre todo, Señor, que nos alientes para seguir sirviéndote, dando testimonio de ti, Señor, y obedeciéndote. Te rogamos, Señor, que la esperanza que tú has puesto nos dé aliento para seguir batallando y cuidando nuestras vidas para vivir en santidad delante de ti. Perdona nuestros pecados y líbranos de todo mal. Santifícanos en tu palabra. Amén. El primer verbo, alentaos, voy a decir la palabra en griego, no me gusta decirlo porque yo no sé griego, pero claro, lo leo, es parakaleo, pero claro, está relacionado con la palabra paráclito, que se refiere al Espíritu Santo, que solemos traducir como consolador, aunque en realidad la posible mejor traducción de paráclito sea abogado intercesor, o sea, uno que está al lado, intercediendo, ayudando. Ese es el sentido de la palabra en griego. Entonces, cuando nosotros lo traducimos en español, bueno, conserva ese sentido, pero no agota todo su significado. Esta palabra, alentaos, es similar a esa, y ya Pablo lo ha usado en esta misma carta, por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 2, y dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto de vuestra fe. ¿Veis? Alentaros respecto de vuestra fe. Y también la utiliza en el que hemos leído ya antes. Por tanto, confortaos, o consolaos o alentaos unos a otros con estas palabras. El tiempo del imperativo que está utilizándose aquí, alentaos, es un presente continuo. Es decir, esto es algo que los cristianos debemos llevar a cabo habitualmente y siempre hasta la venida del Señor. Es decir, no debemos dejar de alentarnos unos a otros. Sugiere la idea de colocarnos, aquí el significado de la palabra, sugiere la idea de colocarnos al lado del hermano. Colocarnos al lado, es lo que hace. Es lo que hace el abogado cuando está ayudándonos en un pleito delante de un tribunal o delante de un conflicto. El abogado se coloca a nuestro lado y nos está dando indicaciones o está interviniendo por nosotros. Y entonces, cuando alentamos a un hermano, primeramente es ponernos al lado. Una cosa importante, al lado.
del hermano para aconsejarle, fortalecerle y consolarle. David Burr pregunta: ¿en qué consiste este ministerio de consolación? Pues incluye toda manifestación de solidaridad, compasión y exhortación fraternal. Así responde. Y sigue diciendo: en todo caso, presupone que seamos capaces de salir de nuestro egocentrismo y dedicar tiempo a nuestros hermanos, escuchándoles, llegando a entender sus ansiedades y temores y luego proporcionándoles la exhortación y el consuelo que llegan cuando enfocamos nuestra vida con la perspectiva del pronto retorno del Señor. Sigue afirmando: en otras palabras, nuestra capacidad para animarnos mutuamente depende en la práctica de nuestra capacidad para amarnos. El que ama no piensa solo en sí mismo, sino en los demás. Se coloca a su lado, desarrolla el arte de ver las cosas desde la perspectiva del otro y de compartir su gozo y sus penas. Todas estas cosas, la compasión, el consuelo, la solidaridad, la exhortación, la edificación, incluso la oportuna reprensión, son manifestaciones prácticas del amor fraternal. Esto es todo lo que podemos decir de la palabra alentaos. Vamos ahora con la otra palabra, el otro verbo, edificaos. La palabra edificaos indica aquella conversación y aquellas acciones que conducen a que otros sean reforzados y crezcan hasta la madurez y fuerza espiritual, en contraste con toda clase de palabra o acción destructiva o lesiva. Pablo pide que los tesalonicenses practiquen una conversación edificante y que ésta se centre en la gloriosa esperanza del retorno de Cristo. Debemos de tener presente la exhortación que Pablo realiza en la carta a los Efesios. Este versículo lo conocéis, vamos a recordarlo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, en realidad dice corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad, para que imparta gracia a los que escuchan. La necesidad se refiere a la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esto lo encontramos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el versículo 29. También, más adelante, el propio Pablo en la misma carta dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricio ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. En la misma carta, en el capítulo 5, versículos 3 al 4, se dice esto. Bueno, esto es importante, porque a veces no tenemos cuidado de lo que sale por nuestra boca. No tenemos cuidado del efecto que pueda producir en otra persona. Podemos edificar, pero también podemos destruir. También podemos evitar dar gracias a Dios. No podemos estar, como dice Santiago, dando gracias a Dios y, por otro lado, maldiciendo a las personas o quejándonos de la situación, que a veces ocurre. Entonces, tenemos que cuidar, porque somos hijos de Dios, somos santos y, por lo tanto, no deben de salir de nuestra boca solamente aquellas palabras que ayuden a otros a poner la mirada en el Señor. Bueno, sin perder la naturalidad ni la alegría, no ser demasiado rigurosos en esto, ¿no? A ver si perdemos la naturalidad y somos demasiado formales. A veces hay que utilizar un poco de broma, ser naturales, pero siempre buscando, teniendo cuidado de que lo que diga, no siempre tenemos cuidado, en esto cometemos todo el mismo error. Todos cometemos este mismo error, ¿no? Que no tenemos el cuidado y ya suelta, muchas veces me he tenido que arrepentir de lo que ha salido por mi boca porque he hecho daño y no quería haberlo hecho. Y tenía que haber
dicho con más detenimiento. La idea de la edificación sugiere también el hecho de que la vida cristiana debe ser un proceso de continuo crecimiento. Quien es fiel a la palabra crece siempre en ella y madura en su fe. Siempre hay más camino que andar. Siempre estamos en proceso de crecimiento. Por ver, como dice Pablo en Filipenses, por ver si alcanzo lo perfecto. No que ya sea perfecto, pero sino para alcanzar a mi Señor, a la estatura de la medida de mi Señor. Bueno, y vamos con las otras expresiones, los unos a los otros. Bueno, aquí en la Biblia de la América refleja bien el original. La Reina Valera no lo refleja, porque efectivamente en el original existen estas dos frases que son distintas, los unos a los otros, al lado de alentaos, y el uno al otro, en singular, al lado de complementando edificaos. Pero aunque sean diferentes en sí en el texto griego, tienen esencialmente el mismo significado. Uno se está utilizando los unos a los otros y el uno al otro. Esta es una expresión importante. Esta es una expresión que utiliza Pablo muchas veces en su carta. Ambas frases refuerzan la idea de dependencia mutua de unos y otros, la necesidad que tenemos unos de otros en la edificación. John Stott afirma: todos sabemos, por amarga experiencia, que el mundo puede ser un lugar árido y hostil. Con mucha facilidad nos hacen daño. Además, la pérdida de un ser querido suele ser una experiencia muy dolorosa. Somos propensos también a sentir temor cuando pensamos en el juicio venidero de Cristo. Todas estas emociones pueden desgarrarnos. Podemos caer en el desánimo o en la depresión, pero es la intención de Dios que su Iglesia sea una comunidad de apoyo mutuo. Precisamente todas estas situaciones adversas en las cuales todos nos vemos inmersos y tenemos que hacer frente, y que alguno de nosotros ya está experimentando en este preciso momento. Es importante notar que Pablo no está dirigiendo sus palabras a los pastores de la Iglesia, ni a una élite de consejeros profesionales, sino a toda la congregación. Lo está haciendo a toda la congregación. Es un privilegio y una bendición y una obligación de todos, de unos con otros. No corresponde solo a los responsables o a los pastores. El ministerio de edificación es siempre una función de todos. No hay ningún miembro del cuerpo que no tenga su parte que desempeñar en la obra de la Iglesia. Una de las figuras que Pablo le gusta utilizar en sus cartas para mostrar la realidad espiritual de la Iglesia es refiriéndose a ella como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo. Con esta figura denota la realidad orgánica de la Iglesia, en la que existe una interdependencia dinámica de todos sus miembros, quienes a la vez, siendo conectados con Cristo por medio de la fe, viven en sumisión y dependencia de Él. En varios pasajes del Nuevo Testamento aparece esta ilustrativa figura. He escogido la de Romanos 12, entre todas, que muchas hay en el Nuevo Testamento y que utiliza Pablo, he escogido la de Romanos 12. Para recordaros de nuevo que en este pasaje se encuentra nuestra aspiración como Iglesia. No sé si lo recordáis. Ya sabéis que desde hace varios años hemos considerado esta porción como modelo a seguir. Algunos de vosotros no lo sabéis, porque habéis incorporado recientemente, pero de Romanos 12 venimos hablando precisamente hace ya algo así, hace 10 años, ¿no?, cuando empezamos a considerar Romanos 12 como modelo en procesos de renovación y transformación en nuestra congregación. Y aún así tenemos que seguir utilizando ese pasaje.
En ella, la palabra de Dios nos muestra el propósito del Señor para nosotros como congregación. Y os animo a que la leáis de nuevo en vuestras casas. Ahora solo quiero resaltar algunas frases que refuerzan el tema de hoy, algunos principios prácticos. Primero, tener una adecuada consideración de sí mismo, ni más alta ni más baja de la que Dios nos ha dado por medio de la fe. Porque en virtud, bueno, si queréis me podéis acompañar a Romanos 12 y así lo vais siguiendo, porque lo estoy nombrando, pero claro, yo lo tengo aquí, en mis notas lo tengo escrito, pero os recomiendo, si podéis, pues iros a Romanos 12. Entonces, claro, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. No me puedo entretener hoy, en esta mañana, para no alargar el tiempo de la predicación, en ver todos los detalles y el significado completo de este versículo. Pero el sentido general está claro. No tener un concepto más alto de sí mismo, ni más alto ni más bajo, sino el adecuado que Dios nos da a cada uno conforme a la fe, conforme al patrón de la fe. No debemos leer la palabra medida como cantidad, sino como patrón, que es como se está utilizando en el griego. Así lo explica John Stott. Bueno, he dicho que no voy a dar detalles ni explicaciones de cada punto. Segundo, tener presente que existe una interdependencia espiritual entre nosotros, formada por Dios en Cristo. Hay una interdependencia espiritual. Somos un cuerpo en Cristo. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esto lo leemos en el versículo 4 y 5 del capítulo 12. Tercer lugar, poner al servicio de los hermanos los dones espirituales que hemos recibido del Espíritu Santo. Servíos por amor los unos a los otros. Otra frase de Pablo en una de sus cartas. Os la dejo, a ver los más lectores de la Biblia si reconocen esa frase, en qué carta de Pablo está, en su mente. Comprender y aceptar que cada uno de nosotros realiza una función distinta. O sea, cuando Dios nos da dones, es para el servicio en amor, como hemos leído. Esa es la actitud. Los dones no se desarrollan si tú no tienes esa actitud. O sea, muchas veces nos preguntamos, y los preguntamos en vacío, en mi cuarto, en mi casa, ¿qué don, Señor? ¿Qué ministerio? Pero bueno, vamos a ver. El ministerio es de todos. Todos tenemos un ministerio que realizar, que es conjunto. Y todos tenemos que estar sensibles a las necesidades que el Señor manda y a las necesidades del otro. Y ya con tener una actitud de servicio y amor no vamos a estar desocupados, porque siempre habrá una necesidad que cubrir, algo en lo que aportar o en lo que ayudar. Entonces, si nosotros queremos ver cómo Dios nos usa y cómo nos capacita y qué dones nos va a dar, es cuando estamos sirviendo en amor, cuando estamos poniéndonos a disposición del Señor. Señor, donde tú digas y donde tú mandes, no donde a mí me parezca, no, es que barrer no me gusta, o predicar más no, yo soy muy corto, o yo qué sé, cualquier otra cosa, no, esta no, pero no, esto no, para mí no, esto sí. Vamos a ver, si tú estás en disposición del Señor, Señor, aquí estoy, tú envías y tú mandas, tú pones las circunstancias. Te imaginar un misionero que el Señor lo envía a un sitio difícil y dice, no, porque esto es muy duro, muy difícil, aquí me van a matar o no voy a durar y voy a estar años. Ahora no me acuerdo del nombre del misionero inglés, me lo tenéis que ayudar porque se me ha olvidado, pero oí esta semana que estuvo 7 años predicando en la India, un misionero inglés en la India,
A mí ahora mismo la mente la tengo en blanco, pero es uno muy conocido. Yo lo tengo muy conocido, pero estuvo 7 años sin ningún fruto, predicando el Evangelio en la India. El fundador de las misiones modernas. Sí, bueno, ahora mismo el cerebro ya me está fallando. Pero bueno, os quiero decir, imaginaros que ese misionero dice, no, Señor, el primer año, Señor, esto no es fruto, no me has bendecido. Pues no, me voy. Falta de perspectiva, o sea, tenemos que tener la confianza puesta en el Señor y la mente puesta en el Señor. Esa es la actitud. Y muchas veces no llegamos a descubrir porque no tenemos la actitud. No tenemos la actitud, el primero, que es ser siervo de Cristo. Cuando seas siervo de Cristo y de los hermanos en amor, entonces empieza tu vida a florecer. Empieza a notarse cuáles son tus capacidades que el Señor te ha dado para el servicio y edificación del resto de los hermanos. Y el Señor te irá dando oportunidades. Comprender y aceptar que cada uno de nosotros realiza una función distinta a otro dentro del cuerpo, que no es ni mejor ni peor que otra cualquiera. Cada uno es llamado a servir justo en lo que corresponde. Se nos pide fidelidad a la tarea encomendada por el Señor más que relevancia. No se nos pide que tengamos éxito, se nos pide que seamos fieles. Esta es la tarea que te ha encomendado, esta es la tarea que tienes que realizar. Ya Dios dará el fruto a su tiempo y en su contexto. Tú tienes que mantenerte fiel al Señor, pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, se puede traducir también por presta ayuda, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Si no recuerdo mal, aquí Pablo no ha hecho una lista completa, ha escogido 7. Ha escogido 7, un número completo. Como podía haber puesto en otras listas, pone otro número. Esto es simplemente representativo de las distintas funciones en las que podemos estar involucradas. ¿Cuántas funciones hay en esta iglesia? Pues tantos como miembros somos. Cada uno es distinto, cada uno es necesario, no imprescindible, pero sí nos necesitamos para la edificación del cuerpo. Y cada uno está realizando la función específica para la cual Dios nos ha incorporado a cada uno en su iglesia, en su congregación. Y te puedes preguntar, bueno, ¿y yo, en realidad, en qué puedo ser de edificación a mis hermanos? ¿En qué puedo alentar? Bueno, pues ahora Pablo, que ha señalado estos 7, va a señalar uno específico que es común para todos, que no nos va a dejar desocupados, que si prestamos atención, pues nuestra vida será llena de fruto y de satisfacción en el servicio del Señor. El cuarto punto es poner en práctica la actitud y el servicio mínimo que podemos realizar a los hermanos. Hay algo mínimo. Esto se muestra en el amor, que es el don con el que todos podemos servir. Ninguno tiene excusa, pues el amor de Cristo nos apremia. Y esta es la actitud fundamental de todo discípulo nacido de nuevo en Cristo. Y por tanto, siempre hay oportunidad para el servicio, para no estar desocupados. Este es un amor que es sin hipocresía, que aborrece lo malo y se aplica a lo bueno. Eso es lo que comienza, esa es la sección. O sea, fijaros, sin interrupción, Pablo ha señalado distintas funciones, dones, actividades, ministerios, áreas de servicio, inmediatamente, sin paréntesis, sin nada, sin interrupción, el amor, porque es el contexto, es el que tenemos todos. Y lo señala de esta manera: el amor se hace sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicando lo bueno. El 9. Y ahora va a señalar situaciones prácticas de este amor.
Este es un amor que se pone en práctica de la siguiente manera. Y ahora os voy a ir señalando. ¿Podéis seguir con el texto o no? En primer lugar, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal. En segundo lugar, con honra. Daos preferencia unos a otros. Estimar a cada hermano como superior a ti mismo, lo dice Pablo en otra carta. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia. En cuarto lugar, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuánto tenemos que rogar al Señor que nos dé fervor, que nos dé pasión por el Señor, por su palabra, por hablar de Él? Gozándoos en la esperanza. Fijaros lo que dice, gozándoos en la esperanza. Esto es importante, porque esto nos habla, sea cual sea la situación que esté atravesando, de enfermedad, de depresión, lo que sea, tú tienes una esperanza. Y esa esperanza, independientemente de la situación de desastre que estés viviendo, eso te permite gozarte en el Señor. Que no significa que no estés triste. Puedes estar triste y sufriendo dolor y sufriendo en momentos, pero cuando miras la esperanza que te está esperando, que viene, eso es motivo de gozo para decir, Señor, te alabo, te bendigo, porque sé que mi esperanza está firme en tus manos y mi salvación viene. Otra, perseverando en el sufrimiento, perseverando, es decir, no desanimándote, siguiendo adelante, a pesar de que estés sufriendo, teniendo paciencia, teniendo, lo que dice esta palabra, perseverando. La siguiente, dedicados a la oración. Básico. O sea, es que esto es lo primero que podemos, es que esto es lo que tenemos que estar haciendo siempre. No podemos orientar nuestra vida de servicio y de edificación y de alentar a los hermanos sin orar. No podemos estar pendientes del Señor sin orar. Es más, es la primera batalla espiritual. La primera batalla espiritual la luchas precisamente en el tiempo de la oración, tanto personal como congregacional. En ese momento, yo no sé si a vosotros pasa, a mí me pasa. Yo cada vez que me tengo que poner a orar es una batalla conmigo mismo, primero conmigo mismo, para encontrar la disposición adecuada delante del Señor. Pero tengo una necesidad, pero al principio voy como que, no, pero después cuando entro, digo, Señor, gracias. Pero además, cuando estás orando fervientemente y con intensidad, cuando estás intercediendo, te agota. Si estás realmente buscando la dirección del Señor, tener la conexión con el Señor, no cumplir un rito, no cumplir bueno, por ahora voy a interceder, pam, no, sino que realmente al orar tú te estás conectando con la persona que está sufriendo, la oración te está permitiendo presentarte delante de Dios la situación que el hermano o la hermana está viviendo. Cuando tú estás, en fin, y de la oración depende todo prácticamente. No hay nada en nuestra vida que no dependa. Muchas veces nos faltan las cosas o no las tenemos porque, como dice Santiago, no oramos. Así de simple. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Dios nos ha dado este recurso, este privilegio. Dios quiere utilizarnos, Dios se agrada, Dios nos ha llamado a colaborar con Él en su misión. La misión es de Él, no es nuestra. Es su misión y nos llama a colaborar. Y como sus hijos que nos llama a colaborar, nos invita, pídeme. Siente mi corazón, porque con la oración nosotros estamos conectando con el corazón de Dios. Nosotros estamos, cada vez que oramos, abrimos ventanas en el cielo de bendición que se derraman sobre nuestra vida y sobre la tierra. Tenemos que pedir perdón al Señor por nuestra falta de oración perseverante y constante, por nuestra falta de fe, porque cuando no oramos es incredulidad, es no confiar
en el poder de Dios, no es confiar en que Él tiene el control de todo. O sea, sabiendo que mi Padre, que mi Señor tiene el control de todo, que nada se le escapa ni nada se le impide, y yo me permito el lujo de ser descuidado en pedirle las cosas que necesitamos. Confiamos que nos las da, pero es que Él tiene más abundancia que dar. Pero quiere que su nombre sea glorificado cuando mostramos dependencia, humillación delante de Él y ruego. Cuando confesamos con nuestra boca, Señor, te necesito. Y sobre todo, Padre, nos agradamos en ti porque tú eres bueno. Ver la bondad de Dios, experimentarla, como responde. O cuando no responde y se tarda, seguir confiando en la bondad de Dios y seguir perseverante y manteniendo esa esperanza y esa confianza en el Señor. Dedicados a la oración significa una oración permanente, constante. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé este espíritu. Yo también tengo que pedirle al Señor que nos dé este espíritu, porque nos quedamos cortos, nos quedamos muy cortos. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Verdad que este pasaje es glorioso? Este pasaje siempre ha sido de inspiración a muchos creyentes a lo largo de la historia. La verdad es que tenemos que dar gracias a Dios que puso el Espíritu Santo, inspiró a Pablo al escribir estas líneas. Fijaros cómo conectan, y con otras palabras, con la enseñanza del Señor Jesús. Es el mismo Espíritu, son las mismas instrucciones, dichas unos años después de que Jesús ya murió y resucitó. Pero el mismo Espíritu se nota en estas palabras que son eco de la enseñanza de Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, o en toda su vida, en todo su ministerio. Porque el Señor Jesús enseñó lo mismo. Y Pablo lo tiene presente y lo recuerda, pero cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo para expresarlo con la misma profundidad, con la misma fuerza espiritual de transformar nuestra vida y de darnos un carácter semejante al de Cristo. Yo este pasaje, y me imagino que a vosotros pasará lo mismo, yo siempre este pasaje me ayuda, me eleva a una situación en la cual entiendo y nos abre horizontes, nos abre visión, nos abre cuál es el propósito real como congregación, como he dicho antes, ¿no? Bueno, ya terminamos. Y para concluir, unas palabras de aliento y de exhortación. Una de las cosas positivas que ha traído la pandemia es que nos ha obligado como congregación a reinventarnos en nuestra forma de relacionarnos. Al no poder estar juntos de manera presencial, nos ha obligado a relacionarnos utilizando vías alternativas. Nos ha hecho ver la necesidad que tenemos unos de otros.
Ahora que ya no podemos estar juntos, ahora es cuando nos damos cuenta del gran privilegio y beneficio que teníamos cuando nos podíamos reunir y abrazarnos y saludarnos y hacer cosas juntos, fuera o en fin. Necesitamos, ahora es cuando nos damos cuenta que necesitamos la oración y las palabras de aliento de nuestros hermanos y hermanas. Y a pesar que estamos viviendo esta situación, esta necesidad la seguimos sintiendo. O sea, por el hecho de que no nos podamos juntar no significa que hemos dejado de ser congregación y no sigamos necesitando las oraciones y las palabras de aliento de nuestros hermanos y hermanas. Hemos experimentado cómo en medio de la aflicción, del dolor y del aislamiento, Dios nos ha sostenido, lo que hemos cantado. Todo esto en medio de la aflicción, del dolor y del aislamiento. Dios nos ha sostenido y ha utilizado las oraciones de nuestros hermanos, sus mensajes de WhatsApp o Telegram o Signal, sus audios y sus vídeos. Y hermanos, os quiero dar las gracias por todas las muestras de cariños, por todas vuestras oraciones que estáis mostrando por los que están pasando dificultad y enfermedad. Muchas gracias por el aliento que mostráis, la fidelidad que mostráis hacia el resto, que no pueden estar con nosotros, que están en enfermedad, que los llamáis, que le dais saludos, que dais palabras de ánimo y estoy seguro que Dios mismo os pone en vuestro corazón el amor tierno de Cristo. Os animo a que sigáis haciéndolo, a que os esforcéis en comunicaros unos con otros, a que seáis creativos, a que busquéis oportunidad de orar juntos. Orar juntos, aunque sea por videoconferencia, no quiero decir que nos vayamos a juntar presencialmente, porque no podemos. Y además que estamos en un pico de contagio. No podremos a lo mejor hacerlo presencialmente como quisiéramos. Tendremos que hacerlo con prudencia, pero tendremos que buscar vías alternativas. Y si tenemos que utilizar otros medios, pues hagámoslo y aprovechémoslo para estar juntos y poder relacionarnos y poder edificarnos mutuamente, de alentarnos y de orar. Os ruego, hermanos, que no os desalentéis, que renovéis vuestras fuerzas en el Señor, y aunque las circunstancias sean adversas y difíciles, poniendo al límite nuestra resistencia, no desmayéis. Seguid corriendo detrás de Cristo con paciencia. Seguid alentándoos unos a otros. El Señor viene. Ahora más que nunca, con nuestra perseverancia y fidelidad a Cristo, podemos traer esperanza a muchas personas que están a nuestro lado. Es precisamente en estos momentos que estamos siendo sometidos a pruebas, donde se está poniendo a prueba nuestra existencia. Dios puede usar tu vida para bendecir a otros, para traer esperanza. No desaprovechemos, no dejemos que esta situación nos aminale, nos coarte o nos bloquee. No perdamos la fuerza. Nadie nos puede arrebatar del amor y nadie puede impedir de hacer la misión en la cual colaboramos con Dios. Seguimos adelante y no debemos de perder de vista. Dios tiene su plan y tiene el plan de utilizarnos en esta situación, aunque a nosotros nos parezca que estamos débiles, que las fuerzas se nos agotan y lo que sea. No, por mucha adversidad que las hay y difíciles que estamos viviendo ahora, no nos desalentemos. Dios tiene su plan y tiene su respuesta. A su tiempo, Dios utilizará tu vida para bendecir a otros. Solamente tenemos que pedir al Señor que nos sostenga. Él nos sostendrá. Piensa en esto, no te desalientes. El Señor tiene poder para salvar hoy y puede usar tu vida para bendecir a otros. Precisamente en este tiempo de incertidumbre y sufrimiento, sirve a Cristo, a los hermanos y a tu prójimo en amor y en humildad. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo.
Que el Señor nos dé espíritu de aliento y edificación, los unos por los otros, de manera que Él fortalezca y edifique a su Iglesia. Amén. Señor, dependemos de ti. Te damos gracias por la exhortación que nos das tú en tu palabra. Señor, y venimos delante de ti precisamente en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Te rogamos por nuestros hermanos que están sufriendo ahora, Señor, que están padeciendo enfermedad, que están siendo. Y, Señor, también te rogamos por los hermanos de nuestra congregación o de otras congregaciones que están pasando adversidad, dificultades y poniendo impedimentos, Señor. Pero confiamos en ti, tú nos sostendrás. Es precisamente, Señor, en este momento cuando la esperanza que tenemos en ti nos fortalece. Y, Señor, podemos, con tu fuerza, con tu aliento, seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Perdónanos nuestras negligencias, perdónanos, Señor, nuestro desaliento y nuestra incredulidad. Fortalécenos, ayúdanos, Señor, a mantener el ánimo y el aliento y preocuparnos unos por otros. En nombre de Cristo. Amén.